vino un señor de España, ya retirado, y él me cogió mucho cariño a mí. Me dijo, mira que sabe. Venimos. Recuerden decir la foto. El poder de la tarde. Bueno, mis amigos, estamos en el aire una vez más con el poder de la tarde. Ahora tenemos un invitado que para mí me honra una vez más decirlo, presentarlo. De mi pueblo, Marco Luisín no quiere que yo hable de Ocoa. No, mi papá es de Ocoa. Lo que pasa es que yo nunca voy a decir nada en contra de Ocoa. Ocoa es un poco... Y del Naranjal. Y del Naranjal. ¿Sabes que Ocoa tiene la peculiaridad? Los vanilejos, por ejemplo, criticaban de que Ocoa quiso su independencia. Pues como al contrario. Entonces Baní quería siempre que Ocoa fuera... Paya la quiere, pero no puede. Claro, que fuera un municipio. Ocoa tiene su autonomía y tiene su gracia, su identidad. Una tierra totalmente agrícola. El café viene de Ocoa, viejo. No, pero venga acá. Y otras tantas cosas. Tiene lugares para el agua y todo. San José de Ocoa es un lugar con prestigio y yo nunca voy a hablar nada en contra del lar ¿Ese nativo. prestigio que tiene usted por eso? Claro, mi Sí. gen viene del Naranjal de Ocoa. Mis mejores vacaciones yo las pasaba en el Naranjal. No me diga. En medio de esos árboles y todas esas cosas. Ya, los arroyuelos. Exactamente. Sí. Pues bien, nuestro invitado, Luisín, cuando era estudiante, era un estudiante estrella de Ocoa. Ese joven comenzó era de los pocos en ese momento. Él incursionó en la pelota, pero no llegó muy lejos. Sin embargo, en el juego de ajedrez era de los primeros que el ajedrez era un juego ciencia y eran pocos que lo hacían. Él era uno de ellos. Vino a la capital a estudiar, se dedicó al estudio del ajedrez, a tal grado que hoy es maestro internacional del mismo. Pero sobre todo estudió ingeniería civil. Y en esos estudios se desarrolló tanto que hoy en día es uno de los más capacitados en empresas y embalses del país. Laboré con él en el INDRI mucho tiempo. Es profesor universitario también. He visto que le dicen el profesor. Señores, yo lo reduzco a lo coño. Eliseo González, el hijo de Marino. ¿Cómo estás? Como no, es un enorme placer compartir contigo, Eduardo, amigo de toda la vida, con Luisín, un orgullo. No, ya vi que Luisín conoce a todo el mundo. Condición de miembro del Comité Olímpico Internacional, yo estoy en mis aguas. Sí. Cuando ustedes se saludaron, yo digo, Luisín, pues tú lo conoces. A mí se me olvidó que Luisín es del Comité Olímpico, ¿entiendes? Con esto los deportistas. Pues bien, nuestro invitado de hoy ha venido precisamente a hablar de la importancia de las presas y los beneficios que eso otorga a la comunidad agropecuaria. Y no solamente ello. Una presa es el embalse o el retenimiento de las aguas para utilizarse en electricidad, para el hombre, los animales y sobre todo en el medio ambiente. Adelante, Eliseo. Efectivamente, tal como tú acabas de expresar, la agenda de construcción de las grandes presas en la República Dominicana es de suma importancia para la agenda nacional de desarrollo del país, inclusive la Ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2012-2030 prioriza la ejecución de un tipo de proyecto de presa, las presas de almacenamiento de propósito múltiple, que son verdaderas minas de oro. Una presa. Presas que al mismo tiempo, la misma obra, te almacena agua para riego, te almacena agua para los acueductos, te produce energía hidroeléctrica y te controla inundaciones. Eso es una verdadera mina de oro. Y nosotros tenemos 36 grandes presas, una gran presa. Sí, pero este es un tema que me fascina. Y ustedes me lo están ubicando en 4 y yo creo que aprendí con un ingeniero este tema de que son 5. Vamos a ver, irrigación de agua, electricidad, Sí. control de inundaciones para salvar vidas,
el tema de foresta. Riego. No, riego es para mojar, pero control de la foresta. Y hay un quinto también. Bueno, el de salvar vidas. Sí, efectivamente. Exactamente. O sea, oigan todas las cosas que es capaz de dar una presa, ¿verdad? De la multiplicidad. Bueno, el factor de energía eléctrica. Sí. Sí, la energía. Energía eléctrica, produce energía eléctrica. Riego para el sector agropecuario. Contiene las aguas. Contiene, y eso es salvar vidas. O sea, eso es lo que ocurre en Yuma. ¿Y cuál es otro? Bueno, cinco grandes. Bueno, de hecho, Luisín, para ayudar a ti más, yo trabajé en la presa de Atillo, que fue creo que de las últimas grandes que se hizo, que tú estabas allá en el Indy, cuando eso. Y el río Yuna, eso acababa con todo. Cuando había un ciclón o algo, bajaba el Yuna, Sí, la plena baja la de inundación. Cotuí se iba todo eso. Oye, que se hizo esa presa, que es una de las, creo que terraplén, ¿cómo que se llama? Esa cortina, De materiales sueltos. de materiales tierra. sueltos. Sí. ¿Cuántas presas hay en el país? En el país hay 36 grandes ¿Cuántas presas. presas faltan en el país? Faltan muchas. Nosotros tenemos en todas las presas, tenemos 1.500 millones de metros cúbicos acumulados de capacidad de almacenamiento de agua. Eso es 150 metros cúbicos por habitante al año. La generalidad de los países desarrollados tienen más de 1.000 metros cúbicos por habitante al año en O sea, capacidad de almacenamiento. nosotros estamos cortos. Estamos muy cortos. Ahora es que cuesta dinero hacer una Cuesta presa. mucho dinero hacer una presa. ¿Usted qué sugiere? ¿Usted está ahora en dónde rinde servicios como ingeniero hidráulico? Se identifica, ¿verdad? Sí, efectivamente, pues yo acabo de cesar mi carrera en el INDRI, una larga carrera. ¿Qué tiempo estuvo? Casi 38 años. ¿Lo pensionaron? Me pensioné efectivamente qué bueno. hace un año y estoy en el mercado para Sector servir, privado. para servir como consultor. ¿Cuál es la Privado. presa más importante que tiene la República Dominicana? Bueno, si vamos a decir que el complejo Tavera Bao, el complejo. Eso lo hizo Balaguer. Bueno, la presa de Tavera fue la primera gran presa de En almacenamiento. Santiago, La sí. primera gran presa ¿Quién la hizo? de almacenamiento se hizo justamente en los 12 años de Balaguer. Se inauguró en el año 1973 y posterior. ¿Esa cuál es, Eliseo? Esta se me parece esa creo que es la presa de Sabaneta por el tipo de vertedor, que tiene un vertedor de pozo que se ve ahí en el lago. Esa es la presa de Sabaneta en San Juan de la Maguana. Y le hice la presa de San Juan también. Esa es la presa de Sabaneta. Entonces la más importante es Tavera Bao. Para mí el complejo Tavera Bao. No, pero entre nosotros tres, el que más sabe de todo usted. Para mí el complejo Tavera Bao, además es sumamente importante. Si yo vengo y me revisto de poder aquí y digo, tengo un dinero para hacer una presa, ¿cuál usted recomendaría? ¿Cuál presa hacer? Para mí la prioridad Sí. es hacer 2 presas arriba del complejo Tavera Bao. ¿Dos más? 2 más. Explíqueme eso, usted ve, ahí sí quedé corto. ¿Cómo hacer otra presa en una presa? ¿Cómo es eso? Aguas arriba, ya fuera del embalse. Una Y hay presa, tanta agua por ahí. Y voy aguacate una arriba de la otra. una presa en el río Yaque del Norte, en la confluencia con Arroyo Sato, aproximadamente a 8 kilómetros más arriba del embalse de Tavera, y una presa más arriba del embalse de Bao. Son indispensables por diferentes motivos. Primero, el complejo Tavera Bao, que originalmente tenía una capacidad de almacenamiento de 354 millones de metros cúbicos, ya perdió 100 millones de metros cúbicos por sedimentación del embalse o del embalse conjunto de Tavera y de Bao, que son 2 presas independientes unidos los embalses por un canal de interconexión. Entonces, si perdimos ya 100 millones de metros cúbicos y hay una problemática de pérdida de regulación del embalse, consecuentemente con la razón de sedimentación, y esa sedimentación del embalse
provoca una regulación inferior. Yo estimo que eso es cerca de 2 metros cúbicos por segundo menos que puede dar el embalse. Entonces, usted está dando una buena información de que como consecuencia del tiempo, la sedimentación, que no es más que la cantidad de sedimentos de diferentes naturalezas, va perdiendo espacio, Claro. se va achicando, va teniendo menos contenido y eso con el tiempo se va reduciendo. Entonces es lógico que no se pierdan esas aguas y aguas arriba se pueda construir una mejor. Efectivamente. ¿Quién toma esa decisión? El gobierno. El gobierno, ¿Qué necesariamente. tiempo dura hacer una presa de esa magnitud? Una presa de esa magnitud requiere 3 años de construcción, de 2 a 3 años de construcción. Naturalmente, el debido proceso de, vamos a decir, de llevar la presa de una idea, que es el estado actual, de diseño a un y todo proyecto eso, sí. a nivel de licitación, eso lleva por Un lo par de menos años más. un par de años. ¿Qué es lo que pasa con la presa aquí en San Juan que no termina de construirse y se prometió para el año La que viene? presa de Montegrande, ¿Qué es lo que pasa bueno, con esa? originalmente hubo un problema de financiamiento. El financiamiento era con un banco brasileño y a raíz de la situación de los escándalos de Odebrecht en Brasil, el financiamiento Eso se afectó. cesó. ¿Usted piensa que, según su experiencia, que finalmente el año que viene se va a poder inaugurar? Desde el punto de vista de ingeniería de presas, esa obra se puede terminar perfectamente en un año. En un año, un asunto En un de año. recursos. Es decir, que es un asunto de mantener la continuidad Bueno, de los trabajos. Usted me respondió como profesional rápido y preciso. Si yo le doy potestad, usted hace 2 presas en ese lugar. ¿Qué más usted haría? ¿Qué más nos hace falta La tercera para presa. tener una corriente hídrica adecuada al futuro? Son 10 grandes presas que el país necesita para garantizar su seguridad hídrica, fundamentalmente, en el mediano plazo. La tercera presa que yo haría es la presa Nizao Rancho Arriba. El río Nizao es el río más regulado de todos los ríos que tenemos en el país. Sí. Está regulado en un 80% porque tiene la presa de Valdesia, tiene la presa de Higüey. Aguacate, la de Higüey, el contraembalse de Las Varías y las capacidades de almacenamiento en correspondencia con los caudales del río Nizao, pues esas capacidades de almacenamiento nos permiten una muy alta regulación. Van 3, ¿y las otras? Sin embargo, quiero agregar esto, la programación original era de 4 presas en el río Nizao, una programación que viene desde la década de los años 40. La cuarta presa era la presa de Rancho Arriba. Permítame colocar los teléfonos por si les interesa. Correcto. Además de nosotros, Sí, sí, alguna pregunta la pueden hacer. Oiga, me estoy impresionado de su intervención, de que estamos en déficit de unas 10 presas para tener la garantía hídrica en el país, porque eso es mucho, 10 Yo diría presas. que a futuro, para garantizar la seguridad hídrica y nosotros no tengamos las pérdidas que con cierta recurrencia nos producen las sequías extremas, además de las inundaciones, para esos fines necesitamos tener una mayor capacidad de almacenamiento con grandes presas para crear reservas estratégicas de agua de carácter regional, inclusive para que sean las fuentes de acueductos regionales. Una pregunta al margen. ¿Usted piensa, una llamada, saludos, buenas tardes, a su orden? Sí, buenas tardes. Sí, ¿Está en el aire? sí. Bien. Pues mire, sí, buenas tardes. Yo sí, siempre he tenido una inquietud. Fíjese, a mí me ha extrañado que cuando oigo que están hablando de presas, se van a construir o que están construidas, ¿cómo aquí no se ha represado el río Soco, que siempre tiene un caudal tan voluminoso? ¿No le parece? Muy bien. Es urgente hacer una presa en el este. No hay. La región este es la única que no tiene una gran presa. Entonces tiene razón la señora. Efectivamente, hay varios proyectos que fueron estudiados en la década de los años 70
de presas de almacenamiento en el este. De todos esos proyectos, para mí el más importante es la presa Río Chabón en La Javilla, porque las características topográficas del sitio de presa, geológicas del lugar escogido y de caudales disponibles y la ubicación del sitio estratégicamente colocado para garantizar de agua potable a las áreas turísticas, a la Romana ¿Al este? al este, a las principales ciudades del este. Para mí la más importante es Río Chabón en La Javilla. La presa que está identificada en el río Soco está en una parte baja, Sí. donde la geología, Tal como lo vemos. la geología es kárstica y ¿Qué es cártica? Las rocas. caliza. Ah, caliza. Y va a demandar más trabajo. Va a ser más costosa y el área de afectación del embalse es considerable en el sitio. Buenas tardes. Que está seleccionado hasta eso. A hasta su ese orden. Buenas tardes. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. La presa Tavira, antes de Trujillo morir, ¿ya habían esos planes para esa presa antes de matar a Trujillo? Esa es una información que quiero saber. Muchas gracias. Sí, son presas que están identificadas con estudios de gran visión, de planificación general, que se hicieron desde la época de Trujillo. Trujillo tenían gente que pensaba en términos estratégicos, vamos a decir así. Y Juan Bosch, cuando ya accede al poder, sus propósitos principales eran hacer la presa de Tavera y hacer la presa de Valdesia. Otra llamada. Me encanta cuando veo mis televidentes con ese dominio, así que hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Ustedes saben más que nosotros. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Aló? Sí, Buenas tardes, Luisín. sí. Es Marino Cáceres Trocoso. Don Marino, a su orden. Qué gusto, qué honor. Oh. Mira, déjame hacerte una pregunta. El diseño de la presa de Sanate y de Duey, que son dos ríos de la región este, se hizo con los fondos aquellos de los millones de Sí. América Mortola de la Gota Western. ¿Es así? Sí, efectivamente, esa es la presa que tiene los estudios, las presas que tienen los niveles de estudios más avanzados. Que no se ha hecho. No se ha hecho. Que se hizo pero con los 38 millones aquellos cuando Guzmán. No, Sí, cuando lo del Central Romana, cuando la Gulf and Western, perdón. Recientemente, hace unos 10 años, Sí. INAPA hizo algunos estudios, no sé si para las dos presas, Ok. por lo menos para una de ellas. Don Marino, ¿tiene otra pregunta? Sí, ya se cayó. Pero Gracias, yo le don agregaría Marino. para complementar. Don Marino que aunque- Cáceres Troncoso. que aunque tiene- un experto, que aunque diferentes temas. Que aunque esas presas pueden tener estudios más avanzados que la de Chabón en la Javilla, yo la priorizaría por encima de Claro, esas usted está dando razones técnicas de la... efectivamente, mayor caudal también, mayor Sí. caudal. Mire, ¿usted piensa que el mundo finalmente va a haber una guerra por el agua? Efectivamente, en muchos de esos países árabes hay condiciones para que sea así. Y en muchas de las guerras que se han producido en el Medio Oriente, etcétera, pues hay una situación de hidropolítica envuelta. Se dice que Turquía está haciendo presa con capacidad Para guardar de para el almacenamiento. futuro. No, se la puede quedar, puede dejar sin agua. Y en Estados a los Unidos hay países que muchas están más abajo. presas en Estados Unidos, como hay en Brasil. Efectivamente, son países con una enorme cantidad Oye, de presas España. ya construidas y España. Y usted favorece los reservorios. Claro, los reservorios ya son... ¿Qué es un reservorio? Le llamamos reservorio a un embalse de regulación diaria, porque no es lo mismo que una presa de almacenamiento que tiene una regulación que a veces nos permite transferir Y para un agua reservorio de un año hidrológico a otro. Para ser reservorio bueno tiene que tener geomembrana. No necesariamente, pero es una Y si no solución geomembrana, ¿con qué se pudiera hacer el reservorio? con arcilla.
y con paja de arroz. Efectivamente, con otros materiales. Y hasta con codornaza. Sí, hasta pueden ser de hormigón. Buenas tardes. Simplemente Una parte de una cátedra. para realizar, Ay, ay, para ay. impermeabilizar. Hasta con codornaza se puede hacer. Efectivamente. Buenas tardes, díganos. Me encanta estos temas, Quesada. Ya vi. Buenas tardes, dígalo. Ah, se cayó. Dígame. Sí, bueno. Sí. Mire, del agua salada del mar, ¿se puede potabilizar el agua del mar? Sí, los países, la mayor parte. Se puede. Entonces, Una buena parte ¿y por de qué los no lo países- hacemos? Una buena parte de los países árabes, porque nosotros tenemos agua las superficial. No, Para nosotros, ¿qué agua usted cree que beben en Curazao y en Aruba? efectivamente, pero nosotros En Curazao y Aruba es agua salinizada. Pero nosotros tenemos de agua del mar, Desalinización del agua. por evaporización. Pero nosotros tenemos agua superficial. Ajá. Nos va a salir mucho más costoso tomar agua. Ah, bueno, no es más razonable tenerla tratarla. desde nuestros lugares Efectivamente. que irse al mar. Que irse al mar porque Es muy caro. el tratamiento es muy caro. Sí, pero entonces la pregunta viene a razón. Si hay agua tanto del mar, no va a haber pleito, Pero puede haber. ni guerra. Pero puede haber efectivamente Hay lugares que no condiciones, llegan- hay en lugares que lugares no llegan donde al mar. puede ser preferible después tomar el agua. Usted sabe un poco de agua. ¿Es verdad que cuando uno va al mar y se da 3 buches de agua, eso es bueno o malo? 3 buches de agua de sal. Eso es bueno, Luisín. Esa Porque no pregunta- es parte de él. Esto es- Pues ayúdame con eso. No es bueno, porque el agua, déjame decirte, uno de los mejores energizantes que hay curativos es el agua de mar. El agua de mar tiene unos 300, 150, 300 minerales. Lo tiene todos. Ya ese tema vendrá en Conozca lo que come. Entonces, ¿está otra vez la llamada? Bien, miren. La condición... buenas tardes, saludo. Sí, dígame. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Sí. Amigo Curi desde Barahona. Oh, Curi, ¿Cómo está? gracias. Quiero preguntarle al ingeniero, ya que él estuvo viviendo y mucho tiempo. Nosotros tenemos la presa de Monte Grande, la cual ha tenido tantos problemas para construirse. Y hay muchísimas conjeturas, ya que en el gobierno pasado hubo tanto desvío de recursos y eso. Hay una preocupación grande por la calidad de la obra, más en el muro de contención que en cualquier otra. Inclusive hay comentarios de que ha habido fracturas, no, grietas en el fraguado, lo cual se ha subsanado con pañetes y cosas. A nosotros nos preocupa enormemente, ya que es un embalse que tiene una altura enorme y se encuentra también situado a muchos metros sobre el nivel de una zona como es esta, que está entera bajo el nivel del mar. Un colapso de ese parque significa la desaparición total del Valle de Ceiba y la reestructuración. O sea, aparecerá de nuevo el brazo del mar dividido en 2 islas. De esa cosa, porque la preocupación nuestra es grande con ese sentido. Muchas gracias, Curi. Muchas gracias. Buena intervención. De una charla, Curi. Muy bien, muchas gracias. Conocedor del tema. ¿Cómo no? La presa de Monte Grande es una presa de enrocamiento con núcleo asfáltico. Es una presa de 55, 60 metros de altura y una longitud de cortina de casi 2 kilómetros. Además de la obra principal, que no es de hormigón, la cortina de presa, reitero, es de enrocamiento y el núcleo es asfáltico. La presa de enrocamiento son materiales sueltos, fundamentalmente. Como la de Atillo. Sí, pero se le llama de tierra, de materiales sueltos a la de Atillo. Cuando ya el material que prevalece es enrocamiento, piedras de gran tamaño, como es el caso de Monte Grande, se le llama presa de enrocamiento. Exacto. Y la impermeabilización se consigue con un núcleo
de arcilla. Entonces, en la obra hay obras de hormigón, el vertedor es una obra de hormigón. Los desagües de fondo son obras de hormigón. Pero la verdad que es una obra magnífica y determinante para el futuro, organización y desarrollo de un país. Y lo que él prevé está. Bueno, él expresó preocupación por un tema de sedimentación que fue, y de estructura, que fue en el que han intervenido especialistas del más alto nivel. Entonces tiene solución la preocupación. Sí, efectivamente. Se ha venido solucionando. Bueno, era un problema de tomar decisiones. ¿Y se tomaron? Entiendo que sí. ¿Usted nunca trabajó ahí? Yo estuve vinculado, yo era coordinador del grupo de asesores del anterior director del INDRI, que daba seguimiento a todo el proceso, a todo lo que tenía que ver con la presa de Monte Grande. Una pregunta cuasi académica o informativa. ¿Quién es el dominicano que más sabe de presa en todos los tiempos? Bueno, tendríamos que hablar de diferentes tipos de conceptos. Correcto, dígamelo. Una cosa es, vamos a decir, planificación de ejecución de presas. Otra cosa es los proyectos hidroeléctricos que fueron ejecutados en planificación desde la CDE. En planificación tendremos que decir que varios de nosotros, de los que hemos intervenido, en mi caso, yo fui durante 20 años prácticamente encargado de planificación del INDRI. Eso me dijo Quesada, que usted es uno de los que más tiene expertise. Es decir, en experiencia. Y mi vínculo es estrecho con el tema de las presas. Yo entré en el INDRI en el año 1976 y mi primera experiencia fue el diseño de dos presas grandes bajo la dirección de Tajal, de la compañía israelí, y se hizo con personal local para transferir tecnología. Los brasileños saben mucho de presa. Los brasileños tienen muchas obras importantes. ¿Y los americanos? De presas de almacenamiento, los norteamericanos también. ¿Y Israel? España. ¿Y en China? España, China y España son los países que tienen más realizaciones. Saludos, buenas tardes. ¿Aló? Sí. Luisín. Sí. Mira, yo fui compañero, yo tengo 87 años, Luisín. Yo soy Marino Cáceres de nuevo. Pero uno de mis grandes amigos, Carlos Zuli Bonetti, trabajó en el INDRI junto con este señor que está contigo, ¿eh? Sí. Ah, qué bueno, sí. Entonces, y su experiencia, y me agrada verlo tan activo así, don. No, además diseñé lo que te hablé de Sanate Güey. Muy bien. Pero un día vamos a querer que usted venga y nos cuente de su experiencia a sus 8 decenios. Bueno, lo vamos a traer aquí. Voy a coordinar con Quesada. Muchas gracias, don Marino. Mire, medidas a tomar en el sector hídrico de la República Dominicana. Ya usted está libre, recomiende. Bueno, principalmente ejecutar, promover las presas que el país necesita. Ya yo mencioné tres. Mencioné las dos presas arriba del complejo Taperabao, la presa Nizao Rancho Arriba, importante para Ocoa, para la provincia Peravia también y para todo el país. Y la presa de Boba en Nagua. ¿Qué es la presa de Boba? En el río. ¿Quién le pone nombre a las presas? ¿En la ubicación o una persona? Casi siempre. Con frecuencia, río y la ubicación. Por ejemplo, Río Boba en Los Jengibres, que es el poblado que está cercano al emplazamiento de la presa. Río Yásica en Arroyo Frío. Río Yásica, cerca de Puerto Plata, desemboca en el océano Atlántico. Me cuentan gente de la época que todo el que le iba a hablar a Balaguer de presa, Balaguer le complacía eso. Sí. ¿Qué visión tenía el caballero? Sí, creo aunque que a la gente no le guste o no, pero Balaguer tenía visión. Pero ven acá. Balaguer fue de los impulsores. Joaquín Amparo Balaguer Ricardo. Pero hay algo que me inquieta, espérate, antes que se diluya. Cada vez que se hace una presa, hay que tomar en cuenta el medio ambiente, y tú lo sabes. En Estados Unidos ha tenido muchos problemas la construcción de presas por no tomar esa medida. ¿Cuáles son las medidas? Hay peces que tienen sus
que tienen su circulación de arriba hacia abajo, mar, montaña. Pero también se pueden utilizar para tener ciertos tipos de crías también. ¿Qué se está haciendo tú con esa experiencia que tienes con eso? Mira, eso pues, en toda obra hidráulica donde tú vas a cortar, vamos a decir, vas a demarcar, a poner una demarcación donde hay peces y donde no hay peces, eso se resuelve con una obra que se llama escalera para peces. Aquí no la hay. No la hay en... Aquí habrán asesores, pero escalera no hay. En muchas obras, presas derivadoras que yo he diseñado 45 presas derivadoras en mi carrera por la institución. No son presas de almacenamiento. La derivadora, la función principal es la captación eficiente del agua de un río, pero es derivar el agua que llega únicamente, no tienen almacenamiento prácticamente. Entonces, en la mayoría de esas presas derivadoras yo dejé previsto pues una obra que se llama con una escalera para peces, para permitir ese flujo. Sí, para que la fauna no se altere, efectivamente, porque que se corte el medio vivendi de ellos. Hay peces que van a desovar aguas que son de mar y van a desovar, que son de agua dulce y van a desovar al mar. Entonces, para que puedan regresar hay que pasar de ahí, de esa obra, para que esa obra no corte. Es que esos recursos hídricos, con esa que usted está explicando, nos llevan los recursos marinos. Efectivamente. Que son vitales para la supervivencia alimentaria y para la ingesta de alimentos sanos, llenos de minerales y todo lo bueno. Qué interesante este tema. Finalmente, Eliseo, ¿qué tú recomiendas al Estado Dominicano con respecto al país, con las presas? Ya que hemos tenido mucho conocimiento de lo que tú has hecho. ¿Qué tú recomiendas finalmente? Porque siempre hay, lo que hemos hablado, siempre hay una disputa, no se hace, se hace. ¿Qué tú recomiendas? Bueno, hay una agenda importante, hay proyectos de gran capacidad de almacenamiento que están identificados y hay que impulsarlos, hay que tratar de ejecutarlos en los próximos 20 años. 10 de esas grandes presas hay que tratar de ejecutarlas en los próximos 20 años. Al mismo tiempo hay que eficientizar el uso del agua en riego, que es muy bajo, 25%. Se pierde cerca del 75% por diferentes motivos, y una de las obras que permite mejorar esa eficiencia pues es justamente los reservorios para almacenar el flujo nocturno. Es decir, en los reservorios tú simplemente a las 6 de la tarde tú metes el agua en los reservorios y a las 6 de la mañana puede ser de 6 a 6, de 7 a 7, pues tú llevas el agua al canal, porque si dejas el agua corriendo continuamente se pierde, se pierde porque nadie riega. Entonces un reservorio no solo con geomembrana, sino con paja de arroz. Puede hacerse con cualquier, vamos a decir, cualquier mecanismo de impermeabilización, porque la función de la geomembrana es garantizar... Muy cara la geomembrana. Son caras, y es garantizar la estanqueidad, pero eso se puede hacer con arcilla, con hormigón, con cualquier medio. Tenemos cisterna, reservorio, estanque, diques, molino. Efectivamente. Pozos. ¿Por qué los pozos dan tanta brega para conseguir el hoyo donde hay agua? Bueno, porque eso es cuando no hay suficiente información. Ahora hay una máquina un experto te puede decir. Sí, pero ahora hay una máquina que te ubica donde hay agua. Priorizar la investigación. Sí. Hay algunos que se llevan de la luna. Que te identifica de inmediato. Sí, según la luna. ¿A qué profundidad está el agua? ¿Y la calicata? ¿Usted la favorece? Bueno, la calicata... muy rudimentaria. Y es cuando tú tienes el agua prácticamente a nivel superficial. La calicata estamos en los años 70 ahí. Pero la calicata es para estudio de suelo. Es para estudio de suelo, pero también se puede usar cuando el agua está y hay quienes cogen un palito para ver si hay agua. Bueno, Eliseo, quiero darte las gracias por venir. ¿Cómo no? Y a ustedes, amigos oyentes, hemos escuchado a un maestro del ajedrez de la República Dominicana, que pusiste un libro ahora mismo, un libro muy bueno, experto en hidráulica del país, Ocoeño, Luisín. Gracias. El ingeniero Rafael
Eliseo. No, Eliseo. Pero todos son Rafael, espérate. No. Son Eliseo todos. Eliseo Alberto. No. En tu familia. No, hay una generación Óyeme. de Eliseo Alberto Malagón. Me Exactamente. decía a mí y a mi primo, que fue campeón juvenil de ajedrez, cuando nos veía, nos decía Eliseos. Eliseo González estuvo con nosotros, señores. Este es El Poder de la Tarde. ¿Cómo no?